Buenas tardes. Vamos a continuar con este proyecto para prepararnos para la certificación en contrataciones del Estado. En esta ocasión vamos a tocar un conjunto de preguntas de la competencia 4 que tiene que ver con ejecución contractual, específicamente con la materia de contratos, con la secuencia, que es una parte de las preguntas que pueden venir en el examen. Un primer punto a tener en cuenta cuando abordamos el tema de la ejecución contractual es recordar que para que exista ejecución contractual o para que se desarrolle esta fase debe existir un contrato. Todo el trámite de perfeccionamiento del contrato, la entrega de documentos, la subsanación, el perfeccionamiento mismo no le corresponden aún a la ejecución contractual, porque la ejecución contractual inicia contra la existencia de un contrato o una orden de compra, porque para efectos de la norma vigente, ambos medios, el documento llamado contrato o la orden de compra o de servicio, según corresponda, tienen la misma condición, tienen la misma funcionalidad. Una aproximación rápida a esta secuencia nos va a dar fácilmente como resultado que tengamos tres momentos clave: el otorgamiento de la buena pro, como lo conocemos coloquialmente, cantar al ganador. Posterior a ello hay un plazo de acuerdo a norma en el que se puede interponer un recurso, en el cual se puede cuestionar ese otorgamiento, o en su defecto simplemente que pase el tiempo y se ratifique esa decisión a ese ganador, ¿no? Y tenemos ahí las dos opciones venideras, que podrían ser el consentimiento de la buena pro o que ésta quede administrativamente firme. Después de ello nace la obligación de contratar y presentas los documentos de acuerdo a la regla que esté en los documentos del procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? En un primer momento podemos distinguir de una manera sencilla tres hitos, pero esto se puede desarrollar, puede ampliarse con una secuencia más específica. Además de esta secuencia que estamos aquí señalando, es importante, y no solo en la ejecución contractual, sino en todas las fases, que puedas distinguir las etapas, el momento, el hito, el evento clave que va a detonar ciertas figuras jurídicas o instituciones dentro del proceso de contratación. Por ejemplo, cuando vamos a revisar las modificaciones al contrato, artículo 34 de la ley, o la resolución del contrato, artículo 36 también de la ley, nos podemos percatar que hay eventos no imputables a las partes que pueden dar pie a una modificación o a una resolución del contrato. Específicamente acá estamos en el numeral 3410 y en el 36.1 de la ley. Y en ambos casos, por ejemplo, los hechos tienen que ser sobrevinientes a algún punto en el desarrollo del contrato. Por ejemplo, para modificarlo, como podemos ver en pantalla, este evento tiene que ser sobreviniente a la presentación de ofertas. En cambio, para resolverlo, tiene que ser sobreviniente el hecho al perfeccionamiento del contrato. Entonces puedes notar que para figuras jurídicas distintas, modificación contractual, resolución contractual, se toman dos eventos, dos orígenes, dos hechos sobrevinientes a determinado acto, ¿no? Y esto es importante. Estamos viendo una secuencia, estamos aprendiendo el mecanismo, el trámite para lograr el perfeccionamiento. Todavía no estamos en plazos, todavía no estamos en requisitos, todavía no estamos en cláusulas obligatorias, pero hacer esta pequeña distinción nos permite, por ejemplo, ilustrar, ¿no? Si estamos en un continuo, integro las bases, presento ofertas, admito, evalúo y califico con las variaciones que pueda haber por el objeto contractual, otorgo la buena pro, consiento o la declaro administrativamente firme según corresponda y perfecciono el contrato. Lo que acabamos de leer, y nótese algo importante, son en ese caso eventos no imputables a las partes, porque hay otros motivos para resolver, hay otros motivos para modificar el contrato. Pero en esos que acabamos de revisar, nos podemos dar cuenta que existe la posibilidad que el origen para modificar el contrato sea más antiguo que el de resolver. Eso es lo que hemos ilustrado a partir del texto reglamentario. Ahora bien,
¿Por qué es importante esto si lo que quiero saber es la secuencia? Todavía no existe el contrato. Porque hay un camino, porque hay una secuencia que más o menos debe ilustrar y para la que tú estudies debes tener claros estas etapas o este desarrollo de momentos. Otorgas la buena pro, conscientes o la declaras administrativamente firme dependiendo si hay recurso o no. Presentas documentos y perfeccionas el contrato. Esa podría ser una primera distribución y puede tener como sustento normativo el artículo 136, así como el artículo 141 del reglamento. Hay otro dato importante. En contratos en particular, en procesos en general, en procesos de contratación, en muchos casos no va a importar que ocurra el acto, sino que éste sea debidamente notificado. Y ese es un evento importante. Por ejemplo, no basta con emitir la resolución que aprueba o autoriza una ampliación de plazo. Si esta no es debidamente notificada al contratista, no va a surtir efectos. Y eso genera incluso un resultado ya específico de acuerdo a lo que señala el reglamento, ¿no? Cuando no hay respuesta o cuando no se notifica esa respuesta, lo que solicitó el contratista se da por aprobado, ¿no? Entonces, en muchas circunstancias, la notificación del acto prevalece respecto a la sola ejecución de ello, ¿no? No basta con consentir, no basta con declarar administrativamente firme, sino que eso sea notificado o registrado en el medio que se haya previsto para tal fin. En el artículo 141 nosotros tenemos los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. Se narra aquí que el acto a partir del cual inicia este procedimiento es posterior al registro en el SEACE del consentimiento o de que ésta haya quedado administrativamente firme, la buena pro, se entiende, ¿no? Muy bien, si nosotros mezclamos un poco el contenido de estos artículos que acabamos de ver, podemos tener la siguiente secuencia, ¿no? Presentamos documentos, subsanamos documentos si corresponde, emitimos la orden de compra o de servicio y esta se recepciona. Y es importante aquí tener en cuenta el tipo de objeto o el tipo de proceso. Dependiendo del tipo de proceso o el objeto contractual, puede existir un conjunto de particularidades, ¿no? Por ejemplo, si en las licitaciones o en los concursos es posible o no emitir una orden, como pregunta, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Te lo puedes cuestionar. En las consultorías o en la ejecución de obras, objetos contractuales, ¿puedes emitir y notificar y recepcionar órdenes de compra o de servicio? Como interrogante nuevamente. También es importante verificar el documento de perfeccionamiento, si es una orden o si es un documento llamado contrato, y advertir condiciones especiales que puedan existir para el perfeccionamiento. Importante, estamos desarrollando la secuencia, no las reglas para el perfeccionamiento, ni tampoco el plazo y procedimiento. Entonces, a partir de ello, tenemos aquí un par de preguntas sencillísimas que justamente nos ponen en práctica lo que acabamos de aprender. Una entidad pública convoca una simplificada para adquirir vehículos para transporte de personal. Indique cuál es la secuencia correcta para perfeccionar el contrato a través de una orden de compra. Como nos podemos dar cuenta, cuando hacemos el análisis, identificamos que es una simplificada. Identificamos que son bienes porque son adquisición de vehículos, por eso me señalan el camino para una orden de compra y a partir de ese detalle los conceptos que corresponden, ¿no? Recepción de la orden de compra, emisión de la orden de compra. La secuencia tiene que ser integral y tiene que ser una secuencia lógica, para ello la respuesta correcta que está en pantalla. En el mismo sentido, ¿cuál es la secuencia que debe desarrollar un gobierno local para perfeccionar el contrato correspondiente a la adquisición de alimentos balanceados para la brigada canina de la Unidad de Seguridad y Fiscalización? En el mismo tenor de la anterior, tenemos que elegir una secuencia que sea ordenada, lógica, completa y obviamente percatándonos de aquellas singularidades de la pregunta. En este caso no me ponen el tipo de proceso, pero advierto el objeto contractual. Son bienes, alimentos balanceados. Y la secuencia de las opciones que se presentan va más allá de la presentación de documentos, porque nace con el otorgamiento de la buena pro. Entonces, podemos advertir dos secuencias, una específica para lo que es el perfeccionamiento y otra que
va más allá, va incluso un poquito más atrás a partir de la declaración del otorgamiento de la buena pro. Espero que esta explicación haya sido sencilla, que puedan compartir algunos puntos clave para justamente no equivocarse al momento de elaborar o de definir su respuesta. Estas preguntas son sencillas, no generan mucho inconveniente, pero deben complementarlas con identificar la etapa y también con otras reglas de otros artículos específicos para el perfeccionamiento del contrato. Gracias.